Interesante mañana. Vamos avanzando y nos toca recibir a Cecilia Alemany, que nos va a acompañar en la siguiente ponencia para hablarnos de la triple transición y la igualdad de género. Una breve presentación de Cecilia, directora regional para América Latina de ONU Mujeres. Cecilia es, como decía, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y representante en Argentina de la misma. Es doctoranda en estudios interdisciplinarios de género por la Universidad de Islas Baleares. Tiene una maestría en Prospectiva Internacional de París 5 y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República de Uruguay. Desde el año 2016, Cecilia ha sido asesora senior de la Dirección de Programas de ONU Mujeres en Nueva York y fue asesora senior también de la Dirección de UNOPS en Haití hasta diciembre del 2019. Entre el 2011 y el 2016 ha estado a cargo de la oficina de UNOPS en Uruguay y también en Paraguay de manera provisional, y a lo largo de su carrera ha sido consultora de diversas agencias de Naciones Unidas, ya sea CEPAL, UNICEF, PNUD, UNFPA, OMS, UNESCO, entre otras. A su vez, ha formado parte de múltiples redes de desarrollo de la sociedad civil globales y regionales como Down y Social Watch, copresidió Beteret desde la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, representó a LOP en Bruselas, coordinó la Red Sudamericana de Economía Aplicada, Red Sur, y trabajó con diversas ONGs desde el año 2000, como el Centro Latinoamericano de Economía Humana, Instituto de Comunicación y Desarrollo, entre otras. Es docente de Planificación y Prospectiva del Desarrollo Local desde el año 2002 al 2000, y en el 2019, ha ejercido como profesora asociada del Taller de Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ha sido asesora de las Agencias de Cooperación al Desarrollo de Chile y Uruguay, coescribiendo ambas políticas nacionales de cooperación al desarrollo, así como el primer estudio de impacto de la graduación de Chile y el primer estudio de la eficacia de la ayuda desde la perspectiva de la igualdad de género. Sin duda, con su experiencia y larga trayectoria, Cecilia pues nos va a dar, digamos, un panorama de cómo se sitúa la igualdad de género en el contexto de la triple transición en América Latina. Adelante, Cecilia, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación y la presentación. Es mi primera vez en esta escuela de verano, o sea que estoy especialmente feliz, no solo de conocer Santander, sino de estar con todas y todos en esta sala y todo, digamos, el lustre que le precede, así que es un honor y una alegría. Y bueno, y evidentemente el activismo, voy a decir, en las relaciones UELAC ha sido un factor común a lo largo de toda mi carrera, casi que diría de mi existencia, habiendo nacido como refugiada de este lado del Atlántico. Así que también esta vuelta, ¿no? Este reencuentro a nivel político entre los dos bloques, creo que es un perfecto pretexto, no solo para tener este curso, sino para alimentar esa agenda, que es buena parte de lo que hemos venido haciendo en el correr del día de hoy. Yo voy a estructurar la presentación en 4 partes. La primera, voy a hablar sobre transición social y coincido plenamente con la doble lectura que hacías, Luis, qué quiere decir de un lado del Atlántico y qué quiere decir del otro. La segunda parte es un corolario de mi comprensión de qué transición social estamos hablando, que es la crisis de los cuidados. La tercera, vamos a enfocar un poco sobre la transición digital, y ya les adelanto que es todo salvo justa. Y por último, la transición justa, género y cambio climático. Acá más preguntas que respuestas, pero algunos de los elementos analíticos que digamos, siempre, por supuesto, desde la perspectiva de género. Me voy a reprimir bastante de no quedarme en lo que es el financiamiento para el desarrollo, que ha sido buena parte de mi trayectoria, y mirarlo desde este lugar. Luis, tú decías, y cuando estábamos en el foro UELAC la semana pasada surgía esta discusión, en uno de los eventos, colegas, digamos, desde el sindicalismo italiano decían, bueno, no hay transición social, salvo que hablemos de la demográfica, y eso todavía está en cuestión. Y claro, desde la perspectiva de género y de los movimientos sociales, no solo de América Latina, también del lado europeo, decimos, bueno, pero estamos hablando de otras transiciones sociales, y sobre esto voy a calificar un poco. El primer concepto que quiero dejar aquí, y quizás si hay un solo concepto que se tengan que quedar de hoy, es que es que las autonomías, cuando hablamos de autonomía económica, física y política de las mujeres, están entrelazadas, están atadas, y además la discriminación las cruza, la discriminación y el racismo. Muchas veces por razones o analíticas o de estrategias corporativas, las distintas organizaciones que trabajan estos temas las segmentan, pero esto no es más que un artificio, como cualquier esfuerzo analítico en las ciencias sociales. Y la económica, evidentemente, está directamente relacionada con la posibilidad de tener un ingreso propio,
ya sea con vectores de educación, trabajo y o subsidios, y una vivienda propia. Y solo así, con estas condiciones, hay capacidad para poder salir de una relación de violencia machista, es decir, de tener autonomía física. Es muy difícil salir de una relación violenta si uno no tiene o una no tiene autonomía económica, ¿no? Por eso decimos, bueno, están atadas y entrelazadas, son casi condiciones sine qua non. Muy pocas veces se puede salir de una relación, digamos, de dependencia económica en una relación violenta. Y evidentemente esta autonomía física, que sería el segundo círculo acá, tiene que ver con, bueno, primero reconocer que existe, lo que hoy no todo el mundo reconoce, y hay nuevas olas de negacionismo, sobre esto volveremos, tener los marcos normativos y el reconocimiento adecuado de la tipificación de estos delitos, evidentemente, sistemas de prevención, respuesta y reparación, esto es un gran desafío en América Latina, volveremos, no solo en Europa, y claro, acá los grandes problemas que tenemos aún son de acceso a justicia y de impunidad, ¿no? Los niveles de impunidad son altísimos y el acceso a justicia es todavía muy limitado y discriminador. Y bueno, la autonomía política, que muchas veces es la que se ve, quienes cuentan señoras en las cumbres de presidentes, ¿no? Y este tipo de mirada es la mirada liberal feminista, pero no es menor, ¿no? De la voz y la vocería, o quienes, por ejemplo, si decimos hoy, yo llegué ayer de tarde a la mesa, que por cierto estuvo muy buena, de la tarde, y claro, todavía no escuché, por ejemplo, ninguna voz de ninguna estudiante de este grupo, ¿no? Entonces, esa es una mirada, la de la vocería está vinculada con la autonomía política y social, o sea, es también en espacios públicos, sea cual sea, tener la voz, que tenemos evidencia de que solo avanza cuando las otras autonomías están resueltas y además también requiere de marcos normativos y sistemas de incentivos porque por sí sola no sucede, ¿no? Esta discriminación está tan instalada que si no ponemos, digamos, ¿no? Destrabamos esto, no sucede. Acá, desde principios de los 90, se viene con las cuotas, cada vez más la paridad, pero está vinculado con acceso a financiamiento también, claramente. Esto es como un poco el marco conceptual que va a enrabar, digamos, las 4 secciones que vamos a ver. Y quiero hacer 2 reflexiones más generales sobre la cumbre que acabamos de presenciar. La primera es que muchos de estos elementos, que básicamente son un poco el ABC de comprender las autonomías y los derechos de las mujeres, están reflejados en algunos de los documentos de las últimas 2 semanas. Uno es el de la declaración del Foro de la Sociedad Civil y autoridades locales, que en realidad salió una declaración de sociedad civil de las 2 regiones, que bueno, tiene como primer bloque recomendaciones un paquete que es igualdad de género, salud y sociedad del cuidado. Esto, claro, es las recomendaciones de la sociedad civil, pero no es menor, porque acá hay consenso. La sociedad civil diversa que estaba en este foro, que por primera vez fue organizado por la propia institucionalidad de la Unión Europea, ¿no? Estos foros en el pasado eran autónomos, de sociedad civil EULAT, y propone, bueno, un enfoque, si se quiere, bastante progresista, en el sentido de un enfoque feminista, interseccional y decolonial, en todas las actuaciones del marco de las relaciones birregionales y claro, con los lenguajes de sociedad civil, dice luchar decididamente contra los fundamentalismos que atacan las vidas de millones de mujeres en las 2 regiones, vulnerando sus derechos, especialmente los sexuales y reproductivos, que sabemos que son buena parte del núcleo duro que se resiste desde los grupos antiderechos, vamos a decir. Y bueno, sin la libertad y autonomía de las mujeres no hay democracia, y después se plantean 2 pactos birregionales que como tales no fueron reflejados en la declaración de presidentes, pero sí acá hay una base de consenso que tampoco del todo aparecen así en lo que es la comunicación, ¿no? de la Comisión. Uno es un pacto birregional por los cuidados, Luis mencionabas parte de esto, vamos a volver, basado en la Estrategia Europea de Cuidados, que se aprobó en diciembre, y el Compromiso de Buenos Aires, que aprobaron todos los gobiernos de América Latina y el Caribe en noviembre del año pasado, sobre la ciudad del cuidado, y un pacto birregional para la erradicación de cualquier forma de violencia. Cuando miramos la declaración y el ámbito de los presidentes, bueno, y las referencias en los discursos presidenciales, bueno, tenemos muy pocas referencias en lo que fueron las intervenciones de jefes y jefas de Estado, muy pocas jefas de Estado también, la foto siempre lo dice, ya sea en la COP o el AC, a donde vayan, esto sucede. Solo el 17%, digamos, hizo referencia, bueno, por ahora analizamos 28 discursos, pero bueno,
5 solamente jefas de Estado mencionaron algo vinculado con igualdad de género y solo el 16% de las participantes oficiales de la cumbre eran mujeres. Claro, cuando uno iba al Business Forum o al foro UE, el AC de sociedad civil, era bastante más diverso. Esto es porque la representación político-técnica todavía es muy baja. Por ende, cuanto vos más subís en las esferas de poder, menos mujeres tenés. Y en la declaración, quizás suelo resaltarles el párrafo 9, con lo difícil que fue sacar una declaración y seguro vamos a seguir escuchando más detalles de la interna estos días. Hay un párrafo bastante contundente, vamos a decir, porque junta estas 3 autonomías de las que hablábamos recién, que es, bueno, obviamente empieza con el compromiso a combatir las distintas formas de violencia, discriminación y violencia de género. Esto en sí ya es un logro. Quiero decirles que todavía hay países en América Latina, algunos en Europa también, que no tienen básicamente censurada la palabra género, ¿no? Y ya no aceptan ni siquiera que hablemos de esto, que era incuestionable, por lo menos en los espacios internacionales y multilaterales en las últimas 2 décadas. Antes no existía, ¿no? O sea que tampoco hay un pasado utópico nostálgico, como decía Pablo ayer. Esto no es que estemos mejor que hace 20 años, pero hay otro, bueno, y por supuesto todo el tema de la promoción de los principios y los derechos laborales, con las referencias a los estándares y convenios de la OIT para el trabajo digno, vinculado con igualdad de género, que para nosotros es importante, porque evidentemente si nos quedamos solo en violencia, estás mirando el problema, pero no las soluciones, la representación y participación plenas y equitativas de mujeres y niñas en todos los espacios, digamos, de proceso de toma de decisiones. Y acá otra dimensión muy importante para América Latina, y en realidad es positivo que estén en un mismo párrafo. Por supuesto, hubiéramos querido ver más elementos, pero la perspectiva de avanzar los derechos de los pueblos indígenas, bueno, los derechos de la infancia, de las defensoras y defensores de derechos humanos y de las personas en situación de vulnerabilidad y afrodescendientes. ¿Por qué esto es importante? Porque, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, la interseccionalidad, o sea, las múltiples discriminaciones sumadas, afectan mucho más a las mujeres cuando son afrodescendientes, cuando son indígenas, además de la dimensión rural-urbana de la que hablamos más temprano, porque se multiplican las discriminaciones y las barreras, digamos, para lograr la igualdad son mucho más altas, ¿no? Si hiciéramos muros, el muro es mucho más alto desde todas las etapas. Así que esto es un buen resultado, dentro de todo, de un reencuentro tan esperado a nivel político, y por supuesto hay mucha más materia sobre la que trabajar, como puede ser, por ejemplo, las 2 hojas de rutas de cuidados que las 2 regiones tienen, y la posibilidad, por ejemplo, de que la cooperación y el Gateway tengan como un sector, como una cadena de valor los cuidados, ¿no? Que nosotros estamos tratando de que esto se entienda. Todo lo que son las ministras de la Mujer y la Igualdad acordaron el compromiso de Buenos Aires en LAC, que esto es así, no solo como un derecho, digamos, toda esta visión de los cuidados como derecho, pero también como un nuevo sector productivo, o sea, que hay que pensarlo en clave de política industrial. También, evidentemente, es un servicio y tiene unas cadenas bien particulares, que hay cadenas globales de valor, lo vemos en todos lados, donde las migrantes, las afrodescendientes, las mujeres rurales e indígenas están justamente sobre representadas en todo este sector de la informalidad, ¿no? Y de la vulnerabilidad de la que hablamos tanto en Europa como en América Latina. Por supuesto, dimensiones que vamos a ver bien distintas. Pero hay avances, ¿no? Y ayer Pablo decía, bueno, esta visión nostálgica de que el pasado era mejor, claramente en igualdad de género el pasado no era mejor, y estamos mucho mejor que en cualquier momento histórico. Evidentemente, los avances normativos en los temas de violencia son importantísimos en América Latina, hasta son de interés para muchos países europeos que están más atrasados desde el punto de vista del marco normativo. No quiere decir que en la eficacia del cumplimiento de la norma, ¿no? Ni en la calidad de las instituciones. Ahí todos sabemos, salió desde todas estas conversaciones. 13 países ya tienen leyes integrales de violencia que amplían, digamos, esta visión de que no es solo la violencia intrafamiliar o doméstica, como, digamos, esa es la visión restrictiva de la comprensión del problema, y 17 han tipificado el delito de feminicidio o femicidio, o muerte de una mujer por razón de género. Algunos, por supuesto, lo amplían a las diversidades. El caso de Argentina, por ejemplo, está el protocolo para transfeminicidio también, pero esto, en definitiva, es un gran avance normativo. Hay protocolos latinoamericanos, buena parte, digamos, de lo que trabajamos en nuestro día a día a escala regional tiene que ver con esto, tanto para feminicidios como para violencia sexual, y bueno, pero todavía hay un alto nivel de impunidad. Voy a volver un segundo. No tengo acá los datos de violencia, pero si tomo, por ejemplo, el caso de Argentina, que lo vio cotidianamente, hay un feminicidio cada 34 horas.
Y hay denuncias de 80 violaciones de violencia sexual por día. Sabemos que las denuncias de violencia sexual son aproximadamente un 10% de las que suceden. Con lo cual, si hablamos de México, son 11 feminicidios en promedio por día. O sea, cada país tiene, a cuál de todos, un dato más horrible. Por supuesto, si nos vamos a la zona norte de Argentina, esto se multiplica por varias veces. Los promedios tienen siempre este dilema de ser promedios. Hace poco, Novea, discutíamos el tema de una ley modelo en violencia, y estaba la ministra de la Mujer de Chile, y claro, yo decía, bueno, la mejor noticia que podríamos tener es que las denuncias aumenten, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo se denuncia el 10%. Claro, y me decía un poco en broma, sí, tú lo puedes decir, pero ¿qué ministra? Ningún ministro ni ningún político puede decir esto, o política, porque tiene un costo político. Pero yo decía, bueno, quienes sabemos de violencia de género tenemos que decir la verdad. O sea, si solo se denuncia el 10%, que aumenten las denuncias es una buena noticia, no mala. ¿Por qué? Porque el 90% no. Entonces, ¿cuál es la línea de base? Preguntaba ayer Pablo, ¿no? ¿De dónde parte? Bueno, la línea de base es malísima. Mismo hoy que esto se habla, que hay leyes integrales, que hay esfuerzos de comunicación. Cuando miramos las mujeres y la participación en esos espacios políticos, también hay avances. Estoy siempre mirando América Latina y Caribe. Sin embargo, claro, tampoco es que se haya logrado la paridad. Hablamos mucho de paridad y hay que seguir hablando. Nosotros tenemos una campaña que es más paridad, más democracia, ¿no? Como un concepto central. Ayer había una sesión de la Comisión de Equidad en el Parlamento de mi país, yo soy uruguaya, se presentó el proyecto, una diputada de gobierno del oficialismo, una parlamentaria del oficialismo, y fue acusada de ser fascista porque proponía la paridad. O sea, por un integrante de su propia coalición. Entonces, no es un tema ganado, a pesar de que nosotros naturalicemos ese debate, ¿no? Hay todo un tema también entre la naturalización del discurso urbano, formado, educado, y la realidad política, no solo en el territorio, sino también en los propios centros de poder. Solo 35% de mujeres parlamentarias tenemos. Si seguimos así, por lo menos el LAC tomará 40 años llegar. Solo un 15% de las alcaldesas y alcaldes son mujeres. Bueno, cuando tenemos los escaños a nivel local, mejora un poquito, es un cuarto. Los gabinetes ministeriales todavía no llegan al 30%, por eso es que cuando hay cumbres vemos pocas mujeres también. Cuando vamos a la justicia, es uno de los datos que está mejor, pero es el 30%, o sea, los máximos tribunales o cortes. Y bueno, evidentemente, si le hacemos el corte, vamos a decir, de raza, por ponerle un nombre, esto es muchísimo más bajo. Hubo algunas mejoras en algunos casos, en las últimas elecciones de Brasil, en las últimas elecciones de Colombia, pero estamos muy, muy atrás. O sea, el punto de partida es mejor que hace 20 años, ni que hablar, pero es muy bajo. Bueno, 18 países de la región tienen normativa de cuota y o paridad. Esto es para decir, las normas avanzan, y 13 tienen normativa para erradicar la violencia política, la violencia contra las mujeres en política, que era algo que no estaba en los marcos anteriores, ya sea de CEDAW o de Beijing, porque como había tan poca participación política de las mujeres, no se había identificado este problema, que además es una violencia particular. Tenemos muchos estudios en este sentido que efectivamente, y los vemos en todos los países, no solo en América Latina. En cuanto a la participación de las mujeres en la resolución de conflictos o en la agenda de mujeres, paz y seguridad, que en América Latina tiene otra cara, ¿no? Porque la conflictividad no es solo la tradicional, como podemos tener el caso colombiano, sino también la cotidiana, que hoy se exacerba por las maras, por los narcos y todo lo demás, o la guerra de guerrillas entre los narcos, pero que en definitiva hay todo un trabajo en la región de lo que son los planes nacionales de acción, los National Action Plans, como se dice en inglés, de la resolución 1325, que es la resolución del año 2000 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y tenemos varios países ya que están o en su segunda o en su tercera generación en este sentido. Estos planes nacionales de acción originalmente estaban pensados en el conflicto, ¿no?, tradicional externo, ahora cada vez más tienen que ver con el conflicto interno. Por supuesto, cada país le pone el nombre que quiere, pero ya sea por reivindicaciones o de los territorios o justamente impacto del extractivismo sobre comunidades indígenas. O sea, la conflictividad tiene una nueva cara en América Latina que no siempre la queremos mostrar,
pero bueno, estos planes de acción son participativos y en definitiva son una herramienta de construcción de gobernabilidad y de reducción del conflicto. Cuando miramos, y hoy hablamos mucho de la economía, pero quiero compartir algunos datos, esto de otra década perdida, ¿no?, que decía José Antonio, que planteaba Salazar Sirinax de la CEPAL, empezó en febrero diciendo, parece que estamos en otra década perdida, y ahora ya en julio es una afirmación. El Banco Mundial también lo dice a nivel global, no solo en la región. Pero bueno, ahí la vemos claramente cuando vemos el pico, digamos, en la tasa de crecimiento. Acá también es la longue durée, tenemos el 51 al 23, o sea, nos permite ver, digamos, los últimos 70 años. Bueno, ahí vemos, digamos, que esta última década perdida es como bastante significativa. Cuando miramos el camino al 2030, y en definitiva también, este es otro objeto de negacionismo, ¿no? Tenemos también en muchos de los países, no solo en España, también en América Latina, toda una agenda de erosión, ¿no?, de la Agenda 2030 o de los ODS, como si fuera un paradigma en discusión, volviendo a tus términos, lo cual es absurdo, ¿no?, porque esto es el consenso mínimo. Ustedes sepan, todo lo que sale de Naciones Unidas es el consenso mínimo entre casi 200 países, con lo cual es lo más light que podemos acordar entre todas y todos. Y que esto se vuelva un paradigma revolucionario es totalmente absurdo. Bueno, hoy tenemos básicamente una mejora en los datos, por supuesto, en América Latina. Todo esto, las fuentes, es el informe de ODS oficial que hace la CEPAL. Del 100% de las metas, bueno, básicamente CEPAL nos dice, bueno, solamente un cuarto están en el buen camino, digamos, 25% aproximadamente alcanzaron o se van a alcanzar con la tendencia actual. Saben, este supuesto de si todo sigue igual al 2030. Menos de la mitad tienen una tendencia correcta, o sea, hay un camino sobre el que empujar y acelerar. Hablamos ahora de SDGs Accelerators, y bueno, casi un 30% está en retroceso. Y acá les voy a dejar para que a ustedes les quede, o sea, que esta PowerPoint queda un poco como un recurso pedagógico para el grupo, y no nos vamos a detener en todo, pero bueno, hay avances, digamos, positivos que se destacan en varios de los ODS, atrasos importantes en el fin de la pobreza, evidentemente. Todos podremos usar el pretexto del COVID, pero no solamente. Todos los esfuerzos de reducción de pobreza y desigualdad de América Latina se frenaron en el 2015. O sea, 5 años antes del COVID, ¿sí?, cuando miramos cómo se reducía la pobreza y demás. O sea que hubo una pérdida de recetas o de voluntad política 5 años antes del COVID para reducción de pobreza y desigualdad en la región, con lo cual esto es un problema que podemos, por supuesto, aceptar siempre el argumento de que el COVID nos retrasó, ¿no?, los 19 años en términos de participación laboral de las mujeres. Por supuesto, nos retrasó casi 2 décadas en participación laboral de las mujeres, pero esto es anterior. Y bueno, por supuesto, el ODS 5, que es el de igualdad de género, tiene una tendencia correcta. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en tener más datos, vamos avanzando en tener más normativa, pero obviamente que es demasiado... Uy, se me fue la pantalla. Lo tengo acá, pero no en la pantalla grande. No sé si... Ahí volvió, exacto. No sé si salté... Ahí va, acá. Cuando miramos los datos, bueno, tenemos varias cosas. Evidentemente, el índice, digamos, de pobreza monetaria es muy limitado, por supuesto, por eso tenemos cada vez más la pobreza multidimensional. También es limitado como índice monetario, o sea, hablar de 2 o 5 dólares, ¿no? Tenemos estudios que dicen, y si igual lo subís hasta 10 dólares por día, también son pobres, ¿no? ¿Qué familia, digamos, promedio puede vivir con 2 o 5 dólares por día? Pero básicamente con las limitaciones en la medición de la pobreza monetaria así como está, porque es un consenso internacional, no porque sea buena, todos sabemos que no es buena. 3 de cada 10 son pobres, y 13% de las mujeres están en pobreza extrema. Cuando miramos por franja etaria, y esto es lo que, bueno, por supuesto, los colegas nuestros de UNICEF resaltan todo el tiempo, y no es menor, porque este es el futuro, pero además porque tenemos la responsabilidad de proteger sus derechos. Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes, si miran la flecha naranja allá, o sea, 46%, de 0 a 14 años son pobres. Estos son promedio de la región, hay países que están peor. Y son los que tienen los niveles de pobreza más altos. Evidentemente, todos sabemos también los nudos, ¿no?, de la desigualdad,
cuanto más pobre sos también, o sea, más dificultad tenés de sacar provecho de tu educación, ¿no? Si tenés acceso, además de que tenemos esta segregación que no solo educativa y ocupacional, sino también territorial en la región, ¿no? Y bueno, y después cuando miramos los adultos mayores, las personas adultas mayores, tenemos, digamos, otra relación, pero es alta también la pobreza, ¿no? O sea, cuanto digamos, en las primeras etapas de la vida y en las últimas, que además son las que requieren de cuidados, como bien nos señalaba Luis, tenemos, digamos, mayor probabilidad de estar en la pobreza. También, evidentemente, si sos hombre o mujer, también tenés mayor probabilidad de estar en la pobreza si sos mujer. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, la brecha de género, por supuesto, cambia a lo largo de las edades. El grupo donde la brecha, digamos, es mayor es en las jóvenes, vamos a decir así, entre 25 y 34 años, que en general se combina con la carga, digamos, de los cuidados y de la maternidad. Y ahí la brecha es mayor. También, en definitiva, cuando miramos lo rural y el ámbito rural y lo urbano, también es mayor, aunque las diferencias no son tan amplias. En la zona rural, digamos, claro, cerca de la mitad de las mujeres son pobres, ¿no? 45%. No es menor el dato, pero si después lo cortamos, digamos, por raza o etnia, es más complejo. Porque, bueno, cerca de la mitad de las personas indígenas, o que se declaran como indígenas, son pobres, y cerca de la tercera parte, digamos, las personas que se definen como afrodescendientes también son pobres, ¿no? Entonces, tenés más probabilidad de ser pobre si sos mujer, o si sos mujer indígena, o si sos mujer y afrodescendiente, o si además vivís en una zona rural, todavía más, ¿no? Y bueno, la proporción de mujeres indígenas pobres casi duplica, digamos, a las mujeres pobres que no se definen ni como indígenas ni como afrodescendientes. O sea, es realmente una incidencia tremenda en la dificultad de salir de la pobreza. Cuando miramos los índices de feminidad, también, digamos, se ve lo mismo. Básicamente, barra roja para quienes están en el fondo es el índice de pobreza y feminidad de la pobreza, y las mujeres, y la verde hombres. El promedio en la región básicamente es de 23% para los hombres y 27% para las mujeres, pero según el país al que vayas, ¿no? Esta diferencia, esta brecha es mayor o menor. Evidentemente también tenés países como Honduras, donde, ¿no?, los niveles de pobreza son altísimos para todas y todos, y en definitiva, bueno, son buena parte del desafío. Si se tuviera que quedar solo con un gráfico, yo diría, recuerden además del corte de raza o etnia, porque es bastante significativo. Esto es la población sin ingresos propios por sexo, o sea, que no tiene un ingreso propio. ¿Por qué digo que es importante? Por la primera reflexión. Y entonces, si miramos el promedio regional, que es la última casilla enmarcada, básicamente 27% de los hogares, digamos, de mujeres no tienen ingreso propio, mientras que cuando miramos a los hombres es solo el 11%. Ahí la diferencia de tener o no ingreso propio es realmente la mayor brecha, digamos, más que la feminización de la pobreza que encontramos. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la clave para salir de situaciones violentas o de relaciones, digamos, de opresión y discriminación. Claro, cada país es distinto, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el penúltimo es Guatemala, para quienes no ven del fondo, y bueno, ahí van a ver, o sea, la barra verde es 51%. En Guatemala, 51% de las mujeres no tienen ingreso propio, ¿sí? Y cuando miramos los hombres es el 14%. Entonces, claro, en Centroamérica tenemos el problema de la institucionalidad democrática, del Estado, ¿no?, que colocabas vos más temprano, y además tenemos, claro, la mitad de las mujeres no tienen ingreso propio, con lo cual no van a salir de la situación ni de pobreza ni de violencia, que también es altísima, toda la violencia. No solo ayer tuvieron, digamos, la sesión que no pude escuchar, pero que me imagino que abondó en este sentido. Los cuidados en realidad están relacionados con esto por muchas razones. Primero, cuanto más oferta de cuidados y capacidad de dar servicio de cuidados hay públicos del Estado, menor es la pobreza de las mujeres, más capacidad de inserción laboral tienen y más capacidad de estudiarse, formarse a lo largo de la vida tienen. Por supuesto que también pasa, y esto en América Latina pasa mucho, un poco lo que Pablo planteaba, ¿no? Las clases medias han salido del uso de los servicios públicos. Bueno, lo mismo pasa no solo con los cuidados de la primera infancia, también, por supuesto, las personas, digamos, con algún tipo de discapacidad o dependencia y adultos mayores, ¿no? Las soluciones, quienes pueden tener soluciones de cuidados para infancia o adultos mayores en la mayoría de los países son quienes lo pueden pagar, ¿no? Y esto, en definitiva, como todavía hay
una división social del trabajo muy machista en América Latina, lo que sucede es que quien no lo puede pagar recae sobre la responsabilidad de las mujeres. Por eso hablamos de pobreza del tiempo, básicamente que tiene que ver con la cantidad de horas que se dedican a los cuidados. Y aquí hay, por supuesto, muchos datos. En promedio, las mujeres dedican más del triple del tiempo al trabajo no remunerado de cuidados que los hombres. Acá hay datos, por supuesto, de horas semanales. En promedio, las mujeres dedican entre 22 y 42 horas semanales a los cuidados. Cuando vamos bajando a las mujeres de menores ingresos, esto aumenta. En algunos casos duplica. En Argentina, por ejemplo, las mujeres del quintil, digamos, de hogares con mayores ingresos dedican unas 4 horas y media a los cuidados al día, y cuando vamos al quintil de menores ingresos dedican más de 8. ¿Sí? Evidentemente en esos hogares, más aún si son liderados por mujeres, si te pones a calcular las horas del día no te dan, si dedica más de 8 horas a los cuidados. Supongamos que tiene el privilegio de tener un trabajo, que son 8 horas, que en general hay segregación territorial y se tiene que movilizar, ¿no? Porque la ciudad de los 20 minutos o los 15 minutos es un lujo para América Latina. No digo que no sea una utopía la que piensa, pero es inviable. Entonces, por lo menos pueden tener entre 2 y 4 horas de transporte, porque en general los medios de producción están lejos de donde viven, y decís, ¿y cuándo viven? ¿Cuándo duermen? No viven ni duermen, ¿no? Muchas tampoco tienen acceso al trabajo. Bueno, y claro, cuando empezamos a mirar básicamente estas sobrecargas y de cómo impactan en el mercado del trabajo y por ende en la economía, ¿no? Porque, claro, buena parte del problema de por qué no se resuelven las ecuaciones económicas es porque tienen a la mitad de la población afuera, en gran medida todavía. Entonces, el día que se incorpore esa mitad de la población, probablemente tengamos otra economía, en varios niveles. 60%, por ejemplo, de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 declaran que no participan del mercado laboral porque tienen que atender responsabilidades familiares. Esto después del COVID aumentó, ¿sí? O sea, los incentivos para volver al mercado de trabajo, que está difícil, con todas sus barreras para todos y todas, aumentaron. Y en definitiva, acá hay lo que se llama en las teorías de los cuidados el triángulo, digamos, de los cuidados, que es, bueno, cómo promover con políticas públicas una mayor corresponsabilidad social entre los hogares, el mercado, la comunidad y el Estado, ¿no? Esto claramente es buena materia para la cooperación birregional, que no ha sido aún, porque realmente tiene ahí oportunidades. También hay toda una cadena, como decía más temprano, la cadena de cuidados, que cuando tenemos estudios en varios países de América Latina de la contribución de los cuidados al PBI. Por supuesto, son estudios al costado, ¿no? Como los de los ambientalistas de las cuentas nacionales al lado. Según el país es entre el 15 y el 25%. ¿Sí? Por supuesto, si te vas al Caribe, en Granada es el 46%, pero en América Latina el promedio, digamos, va entre 15. Si contabilizáramos el trabajo de cuidados como una contribución al PBI, es decir, si lo reconociéramos como tal, bueno, el PBI aumentaría entre el 15 y el 25%. Eso, como no se reconoce, porque se invisibiliza, hay una autora que tengo justo acá el libro, pero se lo voy a mostrar porque me parece que para el grupo es interesante. Nancy Fraser es una de las principales teóricas feministas, sacó Capitalismo Caníbal, donde, bueno, hace buena parte de esta reflexión que nosotros hacemos, digamos, desde la institucionalidad de Naciones Unidas. Y en inglés, básicamente, el libro decía, bueno, how our system is devouring democracy, care and the planet, and what we can do about it. Cuando trabajaron en castellano sacaron lo de cuidados porque se ve que dijeron no lo va a comprar nadie, porque no entienden todavía qué quiere decir cuidados, pero ella habla de la triple crisis, ¿no? De la democracia, de los cuidados y del planeta o del cambio climático, y cómo en realidad todos los análisis y la respuesta de política pública que tenemos hoy tienen y todos los paradigmas que conocimos en los últimos siglos de desarrollo económico han básicamente estado sesgados, ¿no? Y apoyados sobre esta reproducción de los cuidados como básicamente una assumption, ¿no? De los modelos, no valorizada, no reconocida y demás. Voy a acá saltear un poco los datos porque tenemos, digamos, tiempo reducido. Esto es parte de lo que contaba, ¿no? De cómo cambia según los quintiles de ingreso y cómo afecta a las mujeres más pobres. En el caso de Argentina, en un proyecto conjunto hicimos también estudios que lideró CEPAL sobre la relación entre cuidados y deuda y encontramos un poco más de lo mismo. Es decir, en los quintiles, digamos, los hogares más pobres, cuanto menos soluciones de cuidados tienen por el territorio en el que están, por la cantidad de hijos, por las edades de los hijos, porque son monoparentales, por supuesto, los más pobres, monomarentales, deberíamos decir,
más probabilidades hay de estar endeudadas, ¿no? O de caer en estas deudas casi antiéticas que el mercado da y que no están necesariamente siempre reguladas ni controladas. Por todo esto, bueno, se habla, ¿no?, de los círculos viciosos y los círculos virtuosos. Esto es un recurso que usamos mucho en general cuando queremos explicar cómo resolver estos problemas. Para resumir, cada vez más, digamos, se está proponiendo esta idea que sale el Compromiso de Buenos Aires de los cuidados como un pilar más de la protección social y del estado de bienestar. Bueno, y acá les dejo los QRs, digamos, para después para el estudiantado, y quizás una aclaración, que muchas veces lo que tenemos son programas de cuidados o algunas políticas de cuidados, pero bueno, hay todo un desafío ahora de saltar hacia sistemas integrales de cuidados que no solo estén enfocados a la respuesta a la población, que es o la primera infancia, o las personas con dependencia, o las personas adultas mayores, sino, digamos, esta visión más integral. Ahí les dejo un poco todo el trabajo que estamos haciendo de esto, cómo se tienen que construir estos sistemas integrales de cuidados. En general estamos trabajando esto, CEPAL, ONU Mujeres, las propuestas de financiamiento de los cuidados. Me voy a reprimir de no detenerme acá, pero esto es buena parte de lo que el Gateway podría hacer. Evidentemente son cadenas que tienen mucha pyme, mucha cooperativa, o sea, sí podrían tener spillover y derrame hacia abajo, pero claro, como ni los gobiernos se dan cuenta que eso es una cadena de valor, no hay nadie fomentándola. Cuando nosotros hacemos llamados, hicimos en Argentina cooperativa de cuidados, llegaron 150, así, de la nada, que en realidad sobreviven a pesar del Estado, ¿no? Sobreviven a pesar y del mercado. Y bueno, después, por supuesto, hay toda una discusión mucho más amplia que se vincula con la tributaria. Hay quienes estamos, digamos, discutiendo en estas ideas de canje de deuda por clima, ¿por qué no canje de deuda por cuidados? O sea, y bueno, por supuesto, en el debate fiscal, yo participé, estaba en Uruguay cuando el debate fiscal para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que fue en el 2015, y evidentemente era un contexto político en el que el ministro de Economía entonces entendió claramente que 1% del PBI iba a retornar rápidamente si se invertía en un sistema integral de cuidados. Esos cálculos los hacemos en muchos países, tanto a nivel nacional como subnacional, en más de 14, lo voy a dejar para que lo vean, porque hay mucho avance normativo, de cálculo, de identificación de fuente de financiamiento y demás. Y quiero decir un par de palabras, digamos, sobre la transición digital y la última, porque ¿qué me quedan? ¿Cuántos minutos? Ya estoy, ¿no? Sí. Bueno, básicamente de la digital, por supuesto, hay muchos avances que tienen que ver, y lo hablábamos más temprano en la sesión anterior, sobre el acceso a la educación. Esos son innegables y creo que es buena parte, digamos, de lo que nos dejaron los objetivos de desarrollo del milenio, los anteriores, ¿no? Esa tendencia en aumento. Por supuesto, tenemos brechas de todo tipo. Y en particular quiero básicamente mostrar estas, que es la proporción, digamos, de mujeres en el total de personas graduadas en lo que es la educación terciaria, en ingeniería y tecnología de información, o sea, en las TICs. Si miramos, digamos, la línea roja está pasada, digamos, en el 50%, las columnas azules son TICs y las grises ingenierías, y evidentemente todavía es bajísimo el porcentaje de graduadas, o sea, el acceso. Siempre que corten terciaria por ciencias, la brecha es mayor que en cualquier otro sector y que en cualquier otro nivel educativo. En TICs es particularmente llamativo. Países que no supera el 20%, ¿no? En algunos es el 13%, en otros es el 15%. Estoy hablando de Chile y Brasil, no estoy hablando de Granada y Trinidad y Tobago, y realmente es bajísimo. Si hoy se gradúa un 15% de mujeres en TICs o un 17% en Chile o en Brasil, bueno, ¿dónde están en el futuro? O sea, esa transición digital y toda la propuesta de inversiones del Gateway, si no tiene perspectiva de género, lo único que va a hacer es reproducir esta brecha estructural, básicamente, de desigualdad. ¿Algo le pasa? ¿Tengo que tocar algo? Está. Tenemos un paper que voy a dejarles acá, el QR que hicimos de análisis de todos estos datos para América Latina y el Caribe en temas, digamos, de economía digital, inclusión y tecnología. Publicamos este año, en febrero, en el que trabajamos junto a la UNESCO también, o sea, CEPAL, UNESCO, ONU Mujeres, como preparatorio de la Conferencia de Estatus Jurídico de la Mujer, que es el ámbito multilateral de Naciones Unidas donde se avanza la agenda de igualdad, donde en definitiva hicimos todo este análisis, y se me apaga otra vez, sobre la relación entre, ya volverá en algún momento,
Ahí pueden encontrar, por supuesto, los factores explicativos de estas brechas y de cómo siguen operando. Cuáles son los sesgos. Acá hay un tema de un sesgo de autoelección también al elegir las carreras. O sea, está estudiado que a los 6 años las niñas ya se hacen la idea de que no son buenas ni en matemáticas ni en ciencias, ¿sí? A los 6 años. O sea, hay todo un trabajo para hacer a nivel de cambio cultural en la primera infancia, enorme. Por supuesto, hay que operar no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social y de los hogares. Bueno, y por ejemplo, estos sesgos operan de forma, un término que a mí no me gusta mucho, pero se llama autocensura, ¿no? Lo vimos acá en el aula. Yo llegué ayer a la tarde, todavía no escuché ninguna estudiante hablar. Claro, en el de género se van a sentir más cómodas de hablar, bienvenidas, pero siéntanse cómodas de hablar en todos los temas, no solo cuando hablamos de género, porque tiene que ver también con el propio entrenamiento de superar este sesgo de autoselección y autocensura, que es parte de la cultura en la que vivimos, ¿no? Esa es la deconstrucción. Esto se los voy a dejar, hicimos todo el análisis, digamos, las distintas partes del sistema de ciencia y tecnología y cómo, digamos, cuáles son los hallazgos que tenemos desde la perspectiva de género y recomendaciones. Y acá salieron dos que quiero solo llamar la atención. La Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer sacó, digamos, su documento acordado, que tiene muchas recomendaciones de política. La Unión Europea y América Latina podrían tomar esta hoja de ruta. Es una hoja de ruta acordada a nivel multilateral. Esto es un poco el problema de WELAC, ¿no? Muchas veces se olvidan de lo acordado a nivel multilateral. No traen la normativa acordada, o de las dos regiones. En violencia tenemos, ¿no?, Belén do Pará y Estambul. En cuidados tenemos Compromiso de Buenos Aires y Estrategia de Cuidados. En inclusión digital y digamos, revolución digital, economía digital, tenemos las conclusiones acordadas de marzo del 23. En cambio climático tenemos lo mismo de marzo del 22. O sea, si trajéramos solo eso, ya tendríamos como una buena... Pues se podría llenar como esa... No solo la parte de inversión en la transición digital y energética con perspectiva de género, sino también el capítulo de cooperación de la comunicación de la Unión Europea, que es bastante flojo en general y en particular. Y quizás ahí les voy a dejar, digamos, los QRs y las recomendaciones, esto para que los tengan nomás ustedes como hoja de ruta. Estas son las recomendaciones acordadas entre todos los gobiernos, se los dejo, digamos, para que lo puedan ver. Y quizás acá una reflexión. Una tiene que ver con redireccionar la financiación en cuanto a la transición justa y cambio climático, no solo la climática, pero también la climática. La climática no llega a las organizaciones ni de terreno, ni de mujeres, ni de organizaciones de mujeres indígenas, que muchas veces ya tienen todas las recetas de lo que hoy llamamos economía circular, pero solo que, claro, no tiene el framing, ni el marketing, ni el packaging, pero sí tiene buena parte de lo que pueden ser las soluciones y las estrategias de alternativas del desarrollo no extractivista. Bueno, acá hay como ¿no? O sea, estamos en un momento donde la ciencia le da la razón al conocimiento ancestral, increíblemente, ¿no? O sea, es como pocas veces probablemente a lo largo digamos, de la humanidad hemos encontrado tan en el mismo lugar los conocimientos ancestrales, digamos, de los pueblos indígenas y originarios con la ciencia. Evidentemente hay grupos que niegan las dos cosas, porque siempre los hubo. Yo creo que, bueno, tenemos una nueva ola de negacionismos, pero no porque no haya evidencia, hay más evidencia que nunca, y esto ahí hay de alguna manera una oportunidad. Cuando miramos la AOD, solo por mirar uno, por supuesto, sabemos que si bien los niveles son muy bajos de AOD para América Latina en igualdad de género, si no fuera por las décadas de cooperación internacional y en particular, por supuesto, de los Estados miembros de la UE y de la UE, donde España en muchas épocas jugó un rol muy importante, la agenda de igualdad de género no hubiera podido avanzar de la manera que avanzó, ¿sí? Porque no solo no era relevante, no era de interés, era perseguida, y las organizaciones feministas de mujeres, ya sean comunitarias o más de tipo académico, sobrevivieron todas estas décadas gracias a la cooperación internacional, que no solo recursos, que también es relaciones, que también es intercambios. Solo 1% de la OD va a instituciones, digamos, que avanzan la igualdad de género. Estos son los ministerios de las mujeres, pero también las organizaciones de mujeres y demás. Solo 1%, ¿no? O sea, ahí con pequeños aumentos que se hiciera podría haber grandes diferencias, que además nunca son privilegiadas en los presupuestos públicos, ¿no? Lograr presupuesto para un ministerio de la mujer es
impensable. Y no solo eso, en las campañas políticas muchas veces lo primero que se ataca es la propia existencia de la institucionalidad, y por lo pronto no hay ni siquiera capacidad de una negociación ni en los parlamentos ni en los congresos de una mejora presupuestal. Con esto voy a cerrar, dejo, digamos, acá toda una serie de elementos que dialogan con los debates de hoy, pero que lo podemos dejar para la discusión. Muchas gracias, Cecilia, por darnos esta imagen, esta fotografía de la mitad de la población de América Latina, que no es poco, por traernos esa imagen, esa fotografía de las personas afectadas por pobreza, que en este caso es una mujer joven de ámbito rural, muchas veces liderando, digamos, su casa, con el marido a lo mejor emigrante en otros países y que en definitiva están transmitiendo a generaciones futuras, digamos, esa problemática, ¿no? Y sobre todo porque desde la perspectiva que has mostrado, más allá de una década perdida, para ellas todas las décadas han sido y desgraciadamente a día de hoy siguen siendo perdidas, ¿no? Y si no hacemos algo, pues efectivamente corremos el riesgo de perpetuarlo en el tiempo, ¿no? Gracias por mostrarnos también este círculo vicioso entre pobreza y política de los cuidados. Parece que se repite a lo largo del tiempo. Soy pobre, no tengo recursos, tengo que sustentar a la familia, cuidar, destinar horas a la familia en lugar de destinarlas, por ejemplo, a un trabajo remunerado y, por lo tanto, abocando también a mi familia, digamos, a seguir siendo pobre. Problemas también que, digamos, fotografía que refleja la problemática de un Estado, digamos, ausente de este problema y, por lo tanto, con la necesidad, tal y como decía ayer también Esther del Campo, de invertir precisamente en reforzar esa capacidad del Estado por hacerse más presente en estas políticas de los cuidados. ¿Me dejas varios cuestionamientos aquí o me abres la ventana, digamos, para varias posibilidades? Yo que estoy en el mundo de los fondos europeos, ahora que estabas contando, bueno, ¿a qué se puede dedicar o qué financiación pudiera destinar Global Gateway precisamente para tratar de alguna manera cambiar o si no revertir, sí por lo menos incidir en algunos de los aspectos que desde Europa pudieran hacerse, ¿no? Dentro de este contexto de las relaciones Unión Europea-América Latina? Sin duda hay una serie de programas europeos que han demostrado ser exitosos, por ejemplo, en materia social, Fondo Social Europeo, otros programas, etcétera, que incluyen actuaciones concretas para promover precisamente una mayor igualdad en este tipo de cuestiones, programas que pudieran ser transferibles tanto a nivel específico como a nivel ya de estados institucionales y que pudieran generar, digamos, sinergias muy interesantes, ¿no? Mencionabas también el tema de la transición digital y cómo a las mujeres, sobre todo de estos entornos rurales, etcétera, les cuesta acceder a un mayor conocimiento, tener contacto, digamos, a esta necesaria transformación digital que se debe acometer en el territorio y cómo desde Europa, a través de este Global Gateway, pudiera, por ejemplo, ponerse en marcha programas que ya se están implementando aquí en la región, en el territorio. Yo hablo, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? Al frente de la Dirección General de Fondos Europeos hemos puesto en marcha programas dentro del marco Next Generation, programas para formar a las mujeres de las zonas rurales al uso de los dispositivos más básicos, como puede ser un iPhone, ¿no? Considerando que ahora la mayor parte de los servicios están digitalizados, muchas de ellas no saben cómo utilizar, ni siquiera cómo abrirse una cuenta bancaria, por ejemplo, a través del teléfono móvil, teléfono celular, ¿no? Y se han creado programas específicos de formación para mujeres de zonas rurales aquí en nuestra región, para que aprendan en pequeños kits digitales, para que aprendan el uso de estas herramientas, ¿no? Son actuaciones ya llevadas al terreno que pudieran ser, por ejemplo, transferibles a América Latina. Pero bueno, yo creo que da lugar, digamos, a mucho debate y, bueno, pues ideas que pudieran compartirse con los presentes desde vuestro enfoque. Os invito a lanzar preguntas a Cecilia. Tenemos una al fondo con David, 2, 3, 4 y 5. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Soy David. Yo una pequeña reflexión y pregunta, aprovechando que soy uruguaya. Yo tuve la oportunidad en 2015, ya lo comentamos un poco antes, de estar justo en las elecciones departamentales que se presentaba Lucía Topolansky a la intendencia y que bueno, no fue un muy buen resultado, pero sí es verdad que tuve dos claros ejemplos, sobre todo, digamos, hablando de la participación política y un poco los diagnósticos que existían. Algunos entendían que estaba asentado ya un poco la propia participación política de la mujer, etcétera, pero bueno, es verdad, en Mavil Norte estaba en el barrio Óscar Herría y estaba acompañando a la Lucía Topolansky Gustavo Leal, que era un poco el suplente de su candidatura, y cuando estábamos interlocutando en los asentamientos con parte, digamos, de aquellas personas que estaban afectadas con el plan Juntos, etcétera, para
una casa digna, etcétera. Yo me acuerdo que, a pesar de ser ella la candidata, interlocutaban con Gustavo Leal, incluso ni la miraban. Es decir, que hubo un propio debate, a veces, de esa, digamos, cuestión política de la participación, ¿no? Y por tanto iba mi pregunta, teniendo en cuenta todo, digamos, que la participación política de la mujer cada vez avanza más, pero es verdad que hay éxitos conatos que ponen en duda, digamos, su propia, digamos, validez por el simple hecho, digamos, de ser mujer. Me gustaría tener su reflexión un poco sobre las perspectivas políticas en América Latina y concretamente en el Cono Sur, de cómo se está avanzando, porque incluso en la propia vicepresidenta del país, Beatriz Aguimón, ha tenido ciertos debates internos sobre su no validez simplemente por el hecho de que está ahí por ser mujer, que los ha escuchado bastante. Entonces me gustaría saber un poco su reflexión. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Me llamo Atenea y yo quería incidir un poco más sobre el tema de las cadenas globales de cuidados. Vemos cómo las mujeres migrantes llegan de Latinoamérica a los países del norte global y en especial mucho a España a cubrir necesidades de cuidados de las familias de clase media alta y dejando huecos de cuidados sin cubrir en sus casas. Además aquí pues forman parte de la economía sumergida y a mí me gustaría saber de qué forma a nivel internacional se podría llegar a alcanzar un régimen de cuidados justo. Bueno, buenos días, me llamo Marina y le quería hacer una pregunta, bueno, pregunta, reflexión, un poco expresar mi enfado, y es que este año he estado trabajando con Manuela en el Instituto de Mospaz y tuvimos que hacer un papel acerca de la política exterior feminista que tenían los países a lo largo del mundo, y cuando me encontré con México, la verdad es que fue un caso que estuve reflexionando mucho tiempo. Y es que pues se alega que el gobierno de López Obrador es un gobierno feminista, que sigue unas políticas feministas, pero luego con los datos que tú has dado y con los datos que yo he podido investigar, 11 feminicidios diarios, los ingresos propios, toda esa serie de datos tan desalentadores que nos has dado, quería preguntarle, además de expresar pues, con mi desconformidad con el uso de la palabra feminista y cómo si un gobierno de izquierdas tenga las políticas que tenga, tiene que estar vinculado al feminismo, aunque realmente en su propio país no lo siga, pues quería un poco preguntarle que qué opina de esto, qué opina del boom de la política feminista, también la tenemos en España, más que nada era eso. Yo quería hacer una pregunta un poco breve, pero creo que es bastante importante. Ni la declaración de la cumbre entre la Unión Europea y CELAC ni el compromiso de Buenos Aires contienen ninguna mención hacia las mujeres trans. Entonces me preguntaba a qué se debe, porque teniendo en cuenta la gran discriminación y la violencia a la que se enfrentan las mujeres trans en Latinoamérica, especialmente en países como Brasil o México, donde en números absolutos tienen el mayor número de feminicidios de mujeres trans, si me equivoco, que alguien me corrija, me preguntaba por qué no se encuentra ninguna mención a las mujeres trans. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristina y un poco en la misma línea que Atenea, quería preguntar por eso, pues el ciclo de cuidados, que al final, aunque se profesionalicen los cuidados, sigue siendo un trabajo bastante precario, muy mal remunerado, y en muchísimas ocasiones esas mismas mujeres o no pueden cuidar de sus familias, como ha dicho ella, porque han tenido que mudarse, o llegan a casa y siguen teniendo que hacer el doble de cuidado. ¿Cómo se puede gestionar para cortar ese ciclo? Porque al final, si pagan a otra persona para que haga esos cuidados en su casa, te quedas en casa y no gastas tu sueldo en pagarle a una persona extraña. No sé, eso. Gracias.
Hola, yo también me llamo Cristina y también iba un poco en línea del el ejemplo de López Obrador en México y un poco esa incoherencia en que, bueno, hombres o gobiernos súper de izquierda aparentemente, pero que esconden luego una postura bastante machista o alegan que en sus equipos hay muchas mujeres, pero ellos son bastante, bueno, imponen bastante su criterio. Y en esa línea es lo que quería preguntar un poco dónde está el fallo, si es que faltan un liderazgo femenino que obviamente es muy bajo en las más altas esferas, y también poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, en la que este año, creo recordar, cuando salió un escándalo de uno de los hijos de Petro sobre corrupción, creo recordar que era, él dijo que yo no lo he criado. Entonces, dos conclusiones de eso que saco. Una, se transfiere la responsabilidad y la culpa a la madre. Aunque tu hijo tenga 40 años, seguirá siendo responsable de que sea... siempre será... y por otro lado, asumir públicamente que el ser una figura ausente en tu familia es un privilegio masculino y además que debe reconocerse porque estabas haciendo algo que merece más reconocimiento que cuidar a tus hijos. Entonces, nada. Muchísimas gracias. Aplausos a ustedes para empezar. Bueno, voy a por supuesto, disfrutar de contestarles, no necesariamente asumiendo que voy a responder a todo. Bueno, yo soy hija también, como el hijo de Petro, de un ex guerrillero, pero que se dedicó a los cuidados después, con lo cual entiendo esa lógica. Para él es un honor mucho más importante ser guerrillero, estar en la sierra, que ser padre. Pero eso para la mayoría de los hombres en las sociedades latinoamericanas. Y acá quizás creo que ayer Pablo Stefanoni hacía bien esta distinción cuando hablaba de los antiderechos, que no necesariamente son solo un tema del clivaje izquierdas y derechas, y creo que también, y esto dialoga con lo de feminismo, y después vamos a volver, y las políticas feministas, ¿no? No hay historia de ni partidos de izquierda ni gobierno de izquierda que fueran feministas, no existen, o sea, es algo que estamos construyendo y que se empezó a construir como concepto, hasta te diría teórico, porque en la realidad todavía no existen, hace 10 años, ¿sí? Como tales. ¿Por qué? Y bueno, yo soy nieta de una ex militante comunista y de una ex guerrillera, y ninguna de ellas tenía ningún derecho en particular. Al revés, se entendía que además de todo eso tenían que cuidar, tenían que ir a trabajar, ¿no? O sea, todo lo que fueron, digamos, las distintas liberaciones en las autonomías de la mujer solo fueron sobrecargas, o sea, seguir sobrecargando y no necesariamente redistribuir ni reconocer, y esto no es ni de izquierdas ni de derechas, es un problema sociocultural que estamos cambiando. Yo creo que probablemente en esto somos la primera generación que estamos viendo este cambio. No quiere decir que no esté sobre los hombros, como dicen, de todas las anteriores, evidentemente, no estaríamos acá si no fuera por todas estas luchas por las autonomías y los derechos de las mujeres de varios siglos, ¿no? Siempre tenemos como una... Ahí la cour a veces nos empaña la mirada, pero probablemente somos la primera generación donde esto no es solo una discusión de un grupo de especialistas, esto no es solo la discusión... Ahora, es muy difícil avanzar, y sí, porque claro, es un cambio cultural tremendo para todos los partidos políticos, para todas las orientaciones políticas. Evidentemente hay grupos de autoritarismos, o sea, grupos más totalitarios, que no van a reconocer estos avances de derecho y que se pueden fácilmente, digamos, identificar como de ultraderecha. Pero no es solamente ahí. Esto creo que es lo primero que hay que como deconstruir el mito de que los partidos de izquierdas, por ser de izquierdas, son feministas. Muéstrenme el ejemplo histórico y podríamos empezar a conversar. Yo ya, es un fenómeno incipiente que se está construyendo o deconstruyendo, en el cual tanto hombres como mujeres y personas de la diversidad están haciendo esta transformación del paradigma, ¿no? Todo el modelo socialista, no hay modelo más machista que ese, pueden leer a Fraser si quieren citar a una de las teóricas, o sea, todos. Entonces, bueno, esto primero, ¿no? Hay como un mito de que la izquierda es feminista, no hay, hablemos con cualquier mujer política, digamos, de estos partidos para que te diga que no. Evidentemente, este estigma, ¿no?, que planteabas en la presentación de está ahí por ser mujer, claro, lo contrario no se rebate, está ahí por ser hombre, es como la regla general, pero claro, cuando es una excepción, ¿no?, está ahí por ser mujer. Esto está muy instalado en todos los partidos, por eso es tan difícil de cambiar, y la mayor dificultad es la falta de redes, ¿no? Las mujeres que hacen política no tienen las redes
redes, o sea, no fueron acumulando a lo largo de su vida ni su carrera las redes necesarias para sobrevivir a estos embates, ¿no?, de la acusación o en el debate público o en el debate público, digamos, más parlamentario, o de las redes sociales, esto hay que decirlo, o sea, todo lo que es la violencia facilitada por las tecnologías o la violencia digital nos ha llevado a otro nivel del acoso y la violencia política, pero no solo con... Digo, en Argentina, que es un país donde el debate público sobre esto está muy avanzado, el debate público no necesariamente, ¿no? Después la realidad. Hoy en día tenemos comunicadoras, periodistas, feministas que están siendo amenazadas corriendo riesgo de integridad física. Y no estamos hablando de los países más complejos de la región. Con lo cual hay un largo camino ahí por reconocer. Evidentemente, tampoco que haya una mujer en un cargo político asegura que tenga una perspectiva feminista. Acá de vuelta, la deconstrucción, digamos, de estas formas de discriminación la tiene que hacer toda la sociedad, no solamente aquellos hombres que todavía no la hicieron. Y evidentemente acá hay un cambio generacional importante del que todos, ¿no?, aprenden. Hay que poder reconocerlo y tener la humildad de escuchar también, que no siempre la tienen. Y hay una gerontocracia política en América Latina. Chile es la excepción en este momento, pero la gerontocracia, digamos, de los partidos políticos de América Latina no solo excluye a las mujeres, también excluye a los jóvenes, además de la diversidad. Y claramente esto es más fácil traducirlo por apatía, ¿no?, pero en realidad es que hay una gerontocracia de los partidos políticos que los ahuyenta y los excluye. Planteaban, digamos, esto creo que también aplica, digamos, la reflexión previa, ¿no?, de qué partido es feminista a las políticas exteriores feministas. Por supuesto, todo esto es un fenómeno incipiente, yo creo que como todo, yo sí creo, a mí me entusiasma este avance porque vengo de las relaciones internacionales y creo que si no tenemos esta visión más interseccional, realmente solo vamos a seguir reproduciendo modelos y paradigmas caducos. Ahora bien, esto es muy lento. Los cambios en las representaciones, tanto a nivel, digamos, social, nacional como internacional, son lentos. Evidentemente hay grandes ejemplos, ¿no? Y hay acá siempre un poco el riesgo. Cuando un cambio social es muy inminente, se tiende a personalizar por la vía del ejemplo. Y hablábamos en Europa de Merkel, ¿no?, años atrás, o sea, casos así que en realidad es solo porque tenés muy pocos ejemplos para mostrar, no porque haya que ir a la singularidad para lograr un derecho que es universal. Pero bueno, es un tema de recursos y de la falta de datos muchas veces también que colocábamos más temprano. Evidentemente hay contradicciones. En general, o sea, la policy coherence, ¿no?, concepto importante para las relaciones internacionales, que en el ámbito del desarrollo quedó marcado desde Monterrey, 2002, desde el consenso de Monterrey, es uno de los mayores problemas, no solo por las contradicciones de las reglas del sistema financiero internacional, que escuchábamos hoy más temprano, sino también porque en general es muy difícil lograr policy coherence entre lo que es la política de gasto militar o defensa, la política social, la política feminista cuando la hay. Y yo siempre digo en estos debates, y me alegro que hayan estado haciendo el paper, digamos, sobre políticas exteriores feministas, es que, a ver, no le vamos a pedir ahora a las políticas exteriores feministas que ellas tengan la policy coherence que no tiene ninguna otra política exterior. Primer cuestión, ¿no? Entonces, no la maten, por favor, antes de nacer, porque ninguna política exterior es policy coherent. Países porque no pueden cambiar las reglas algunos y otros porque la usan en su beneficio. Valores, intereses, necesidades, las que sean. Y entonces, por favor, no tienen el bebé con el agua, ¿no?, como dicen en inglés, porque ¿qué política exterior pasa a la lente de la policy coherence? Muéstrenmela y ahí capaz que podemos empezar a pegarle, ¿no?, a las incipientes políticas exteriores feministas. Evidentemente hay riesgos de pinkwashing o greenwashing, como decimos en inglés, con estos esfuerzos, claro, siempre los hay. También hay muchos otros washing, solo que estos, claro, como de alguna manera se les cobra, ¿no? Se les cobra la cuenta, o sea, se les pasa la cuenta mucho más que otros washings que tenemos en general en la política pública y en la política internacional. Por supuesto, la dimensión de feminista requiere por definición, y hay muchas teorías feministas, o sea, no hay una sola manera de definir esto, pero hay una en común, y Manuela Mesa, vos has también retratado eso en tus papers analíticos, que es la dimensión de la transparencia y la participación, ¿no? Entonces, claro, en la medida que vos todavía tenés gobiernos nacionales, no solo en Europa, pero vamos a hablar de América Latina, que no tienen la transparencia o la participación ciudadana, ¿no?, que esperaría uno que tendríamos en el siglo XXI, en esta lógica de gobierno abierto, pero también en una lógica de democracia sustantiva. Bueno,
es difícil pedirle también solo a la política exterior feminista que tenga esta condición, pero bueno, la participación y la transparencia en general ayuda a lograr la coherencia de políticas. Evidentemente después hay una lucha, un bargaining en cuanto a los recursos, ¿no? Como siempre. Y en definitiva yo creo que México, para responder al caso que colocaban, ha jugado, bueno, ahora tiene una nueva ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, hay que ver, la conocemos muy bien, hemos trabajado todo esto que les conté, que hicimos de mujeres y CEPAL sobre cuidados, ha sido en colaboración con ella y su equipo, que tiene esta visión. Evidentemente, una cosa es estar en un organismo de Naciones Unidas y otra cosa es ser canciller de un país de América Latina. Acá tenemos otra, es canciller en la sala. Y evidentemente la capacidad también que después tiene una canciller de llevar adelante esa agenda feminista, y creo que es una oportunidad de reconocer cómo vos avanzaste la agenda de una política exterior feminista en Chile, que no estaba en la agenda antes, y cómo eso ahora, ¿no?, se consolidó ya en unos documentos de políticas y estrategias que podemos leer. Muchas veces hay papel y después hay que ver la realidad. El papel ayuda porque es la hoja de ruta y orienta, y después lo que hay que ver es cómo se implementa, ¿no? Y esto, bueno, es buena parte del desafío que Bárcena va a tener en México, por supuesto, elecciones mediante, y que en Chile hay. Yo lo que digo es, tanto México como Chile ya hacen muchas acciones de política exterior que son feministas. Entonces, en realidad, lo que siempre les decía cuando dialogaba con los equipos de las cancillerías y la Escuela de Servicio Exterior era, bueno, primero, y lo hicieron, ¿no?, identifiquen todo lo que ya hacen en mujeres, paz y seguridad, en cooperación para el desarrollo, que es feminista, y después, claro, construyan esa narrativa. Y eso pasa con México. México, en el ámbito multilateral, es muy progresivo, muy progresista en esta agenda, en el ámbito regional también. ¿Por qué no aparecen las referencias a mujeres trans? Es simple, porque hay países que se oponen. Hay países que no lo reconocen, el transfeminicidio muy pocos lo reconocen como un delito, porque es distinto el continuum de la violencia de una mujer hacia un feminicidio que de una persona trans a un transfeminicidio. Eso está muy bien trabajado desde el punto de vista, digamos, jurídico, además en Argentina. Pero claro, hay países pero bueno, también hay diferencias adentro de los distintos movimientos feministas sobre estos. En el caso de América Latina se resolvió, ¿no? Ayer hablábamos con Pablo Stefanoni, cómo lo resolvieron las feministas en Argentina y los movimientos feministas y de la diversidad, donde no se discute, digamos, la inclusión de la dimensión de las diversidades y trans o disidencias, y el debate que ustedes tienen en España, que es bien diferente en esa dimensión. Pero bueno, siempre hay países ahora tenemos algunos países que también se oponen a decir igualdad de género. Hay algunos que se empiezan a oponer a decir empoderamiento económico, lo cual es como surrealista. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, les choca la palabra empoderamiento económico, entonces decimos, bueno, ya. Y su alternativa es autonomía económica, que es bastante más profundo que empoderamiento económico, pero como no saben, también se la tomamos. Por favor, no quotes. Pero bueno, hay mucha ignorancia en este tema también. O sea, buena parte del negacionismo, ya sea de la igualdad de género, o de la violencia basada en género, o del cambio climático, para mí está vinculada con la necesidad de educar que tenemos. Y por último, y no quiero, digamos, dejar, pero las cadenas globales de cuidados, bueno, justamente esta propuesta de tener un pacto birregional de cuidados entre Europa y América Latina, que aspiramos, es algo que sociedad civil, parlamentarias, Parlamento Europeo, parlamentos regionales, gobiernos de América Latina están interesados en hacer, efectivamente tiene que incorporar la dimensión de migración, no solo de cooperación al desarrollo, y estamos trabajando en eso con la OIM y la OIT, porque bueno, efectivamente ahí hay una oportunidad, porque si mirás los acuerdos de migración por un lado, es un núcleo difícil, ¿no? O sea, probablemente no se metieron a fondo a discutir esto en la cumbre de Hueselac, porque hubiera sido más difícil que Ucrania, probablemente, y si nosotros decíamos, claro, migración obviamente no está, pero bueno, entrémosle por los cuidados, es una manera de hablar de ese tema, no está resuelto evidentemente, y lo único que hace es reproducir las discriminaciones y también generar dificultades en origen, ¿no? Ahora esto lo estamos viendo también a través de América Latina, en todos los sentidos, porque ya la migración no solo sube, y además esto está, y con esto cierro, levantando también lo que son los nudos de los grupos antiderechos, que no son mayorías, por suerte, en nuestros países, pero que sí entran en el debate público, entran en los partidos políticos de otra forma, con los distintos clivajes que señalaba ayer Pablo, y que en el mundo, nosotros estudiamos, por supuesto, los grupos antiderechos a nivel global y en la región y en los países, y analizamos cómo se mueven en las redes sociales, porque son buenas partes, digamos, de los haters que nos atacan, que ejercen violencia
violencia, digamos, contra todo lo que hacemos, y tienen 3 constructos sobre los que se mueven, por supuesto con muchos recursos: el cuerpo, familia y nación. Y van cambiando, los mismos grupos van cambiando el eje, digamos, del debate público según las circunstancias. Si en Chile la crisis migratoria pega fuerte en la frontera, se van al eje nación, pero si tiene que ver, digamos, con, ¿no? Entonces, y se mueven, son como los constructos sociales que son de rápida activación, ¿no? Como Burn It, el concepto de familia, el concepto del cuerpo de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el nacionalismo. Y lo encontramos en todos lados. Y esta dificultad que también colocaban ayer de los partidos que vienen con una agenda de derechos que después tienen, digamos, todo un costo social, un costo político de seguir avanzando esa agenda, ¿no? Y cómo termina muchas veces la presión por estas crisis migratorias, sobre la que no hablamos, pero que es fuertísima en la región, y estos debates, de alguna manera autoritarios, ¿no? Nacionalistas, xenófobos, que se conjugan con, de alguna manera, este racismo y discriminación, digamos, machista instalado. Y bueno, no son mayorías, sin embargo, tienen mucha capacidad de influir en el relato, como escuchábamos ayer, en los diálogos y de dirigir las conversaciones, ¿no? Y esto es algo que evidentemente hay que entender. Hacemos mucho estudio de Big Data y de redes sociales, de cómo llevan la conversación, justamente para romper esas conversaciones y llevarlas hacia otro lugar. Pero bueno, son de 3 segundos, ¿no? Captan la atención en 3 segundos y nosotros siempre explicamos mucho más largo, con lo cual muchas veces la escucha ni siquiera llega a estar, ¿no? Y si es una mujer y esto y aquello, todavía menos. Así que hay que romper todas estas barreras de sesgos que están instalados y que operan inconscientemente, ¿no? Muchas veces sin querer. Muchas gracias. ¿Más preguntas por aquí? Pues yo creo que sí, yo creo que con esto ya cerramos. Vamos a comer y regresamos a las 3:30. Muchas gracias.